El desplazamiento forjado exige un análisis detenido en el que la complejidad con la que esta violencia de actores armados escribe tan drásticamente la historia de las personas, cambia su forma de sentir, pensar, expresar y vivir, irrumpe abruptamente el sueño de las gentes, desdibuja certeramente identidades y conforma una geografía humana de paisajes desolados en cuyos campos incrementa el dolor, el desconsuelo y la tristeza, en cuyos ríos corren extrañas sombras que hacen de los días profundas y eternas noches, que no lo abandonan ni en los rincones fríos y mezquinos de pueblos y ciudades a donde buscan guarecerse y equivocadamente vaciar su memoria. Colombia es un país rico en paisajes naturales, de gente hermosa, cálida, consecuente, contiene las características de lo mejor y de alguna forma olvidadizo. Sin embargo, se ve agobiado desde hace unas décadas por el flagelo del desplazamiento forzado, en el que las personas como yo hemos tenido que dejar nuestras ilusiones con las mismas décadas en que aparece este fenómeno. Sacar de mis cajitas mágicas, como las he llamado, a la recopilación de la historia que desde hace ya 9 años le dio un vuelco a mi vida, y ver en las noticias el diario vivir de esta guerra boba que vive nuestro país, en donde se mata uno a uno y entre ellos nuestros compatriotas, me llena de sentimientos encontrados que nos enredan solo a las personas que la tenemos que padecer y que es tan difícil recuperarse. Pero la vida es así y el camino sigue. Mi nombre es Estela Díaz y por los devenires de la vida tuve que salir de la tierra que me realizó como mujer, madre y en general como ser humano. Fui madre adolescente, tuve un hogar que perduró por 22 años. Mis hijos, Aura, William, Angélica, Aurora y Fabián, han sido el orgullo de un hogar normal, de esos que encontramos en cualquier parte de nuestro país. Crecimos con las inclemencias económicas, sociales, que para los años 80 ya se sentía en Colombia. Sin embargo, el deseo de sacarlos adelante nos dio la berraquera y así se logró que todos estudiaran y se proyectaran en ser algo en la vida. William fue un joven al que llamaban con cariño el cachaco en el barrio El Educador de Cartagena, apodo que se le da a todo el que tiene raíces cachacas. Su mayor ilusión fue la de ser tractomulero, como lo era su padre, y fue así como se graduó de bachiller y se dio a la tarea de perfeccionarse como conductor. Para el año 2001 ya había recorrido parte de Colombia. Desgraciadamente, en un viaje que hizo a Apartadó, la guerrilla lo tomó como rehén y le informó que desde ese momento debía pagar una purga. Le marcaron el carro con letras alusivas a la FARC y lo soltaron a los 3 días. Cuando se desplazaba a Cartagena, en inmediaciones del departamento de Córdoba, los paramilitares lo detuvieron y después de maltratarlo, diciendo que él era informante de la guerrilla por aquello de los letreros, tuvo que firmar un documento en el que se comprometía a sacar la libreta militar porque él había quedado remiso y después lo dejaron ir. Para completar la desgracia de William, entrando a Turbaco, ya en Cartagena, lo detuvo el ejército por aquello de los avisos de la FARC en el carro y lo volvieron a sindicar de informante. Cuando le pidieron los documentos, como no tenía la libreta militar, entonces lo citaron enseguida en una fecha especial en el comando del ejército. Pasados los meses, William vio complicado eso de la libreta porque no tenía el valor que le exigían y decidió regalarse para el servicio militar como soldado raso, ya que no valió la pena mostrar el diploma de bachiller. El 6 de febrero del 2002 se enfiló y fue llevado a la base militar de Coveñas y a los 3 meses fuimos orgullosos a la entrega de armas, sin pensar que esta sería la última vez que la vida nos daría la oportunidad de abrazarnos. Las ilusiones, el sentido de supervivencia, el arraigo a la vida y la juventud no dejan que uno piense que se va a morir, por eso nunca lo contemplé. Mensualmente hablábamos vía telefónica, el celular era imposible para nosotros por aquello de la economía. En mayo del 2003, faltando unos meses para terminar su servicio militar, le habían dado unos días de descanso porque había habido un enfrentamiento y murió uno de sus compañeros.
Solo tuvimos la oportunidad de comunicarnos vía telefónica. Hablamos quizá unos 30 minutos. Nos despedimos con la ilusión de encontrarnos en julio cuando llegara nuevamente a Cartagena. El 24 de junio estaba en mi ocupación atendiendo un mini mercado que había colocado para el rebusque diario y vi las noticias del mediodía. Había pasado algo en San Pues, inmediaciones del Carmen de Bolívar, con algo de las caravanas por Colombia que el presidente como estrategia había creado. La verdad, la noticia decía que habían caído en combate 14 soldados, de los cuales aparecían los nombres de 12. Mi corazón de madre me avisaba que las noticias no eran buenas. Sin embargo, como no apareció el nombre de mi hijo en el noticiero, me quedé tranquila. A las 3 de la tarde, mi hermana me llamó que debía comunicarme con el Bafin 3 del Carmen de Bolívar. Intenté llamar en repetidas ocasiones, pero fue inútil. A las 5 de la tarde, mi hija Angélica me llamó diciendo que William había caído en combate. Fue entonces que sentí que me corrieron el tapete. La vida se había acabado para aquel joven que, sin hacerle mal a nadie, tenía que haber dado su vida como un héroe, defendiendo los intereses que nadie valora solo por el honor de ser colombiano. El reconocimiento fue lo más expectante porque me entregaron una bolsa plástica en un cajón donde el pedazo más grande que encontré fue la mano izquierda, blanca, con sus deditos partidos, donde se llevó la ilusión de lo más grande que Dios había regalado en mi existencia. Entonces, ¿quién quería regresar a Cartagena? Estaba mutilada. Me faltaba el engranaje principal que para esa época me fortalecía. Entonces, con mi esposo decidimos regresar a Zipaquirá, la ciudad que nos adoptó, que nos dio la oportunidad de mitigar ese dolor que vivimos, que entre otras cosas también sienten muchas madres de Colombia. La decisión que tomamos como estrategia de cambio de vida nos llenó por unos años de fuerzas, mientras una falla cardíaca se iba apoderando de mi esposo, quien no soportó la partida de nuestro cachaquito y en el año 2008 falleció. Desplazados y sin soporte, solo con el cálido recuerdo de su compañía, la bandera de Colombia, las medallas y el diploma que lo acreditaron como héroe de la patria, y los reconocimientos que le hicieron la Armada Nacional y el gobierno, que sin lugar a dudas solo fueron reconocimientos porque la pobreza se acrecentó y ahora la esperanza es que algún día ellos se apiaden de nosotros y nos remuneren económicamente, porque lamentablemente sería lo que subsanara, por decir algo, la pérdida de mi entrañable hijo William Elmer Castro Díaz, héroe de la patria.